Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya, súper contento de poder compartir con ustedes. Y este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular. Y este episodio, que es el episodio 82, queremos retomar una serie donde vamos a continuar conociendo, escuchando los testimonios de los que participan con nosotros en el equipo acá en Singular. Bueno, y recuerden que Singular pues no solo está en Costa Rica, pero está en otros 8 o 9 países en Latinoamérica y en España. Así que esta serie busca presentarles esos testimonios, esas personas que sirven, trabajan con nosotros, y nuestro propósito, además contando estas historias, es motivarles a ustedes, que tal vez algunos están inquietos en el servir, en el hacer discípulos, en el liderazgo, en las misiones, en la iglesia. Así que el propósito pues es ese. Así que en este episodio 82 tenemos una invitada muy especial, una muy buena amiga, Arlene Zúñiga. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Diego? Gracias a Dios, buena vida. Buena vida. Compartiendo esta mañana, y bueno, vos ya tenés no sé cuántos meses, hace un año. Hace un año. Eso es lo que estaba calculando. Sí. Va a ser un año que vienes activa en la organización, pero has estado, estoy pensando cuándo nos conocimos. Diego, hace mucho tiempo. Estaba, creo que todavía en Hijos del Rey. Eso fue cerca del 2006, 2007, 2008, sí, por ahí. Sí, muchísimo tiempo. Entonces son más, no sé, son 16 años tal vez de conocernos. Así que, Arlene, has estado conectada con el movimiento, con el ministerio y como voluntaria por muchísimos años. Sí. En temas de jóvenes, sí. En temas de iglesia, en temas de hacedores de discípulos. Y bueno, ya hace un año oficialmente, digamos, sirviendo a tiempo completo. Sí. Qué aventura, qué decisión. Demasiado privilegio, la verdad. Así que, bueno, la idea, gracias por acompañarnos. La idea es que nos contes un poquito de Arlene. ¿Quién es Arlene? ¿Cómo Dios te movió a esta nueva realidad y dinámica de vida en el ministerio? Que nos cuentes de tu familia. Sí. Y finalmente también pues tu rol y las cosas que has venido aprendiendo en este año, y bueno, los retos que vendrán también. Así que bueno, comencemos desde lo más atrás, ¿verdad? Tu historia de familia. ¿Cómo fue tu crecimiento? ¿Cómo fue tu trasfondo con tu familia? Y tal vez contarnos que, bueno, no sos costarricense, ¿verdad? Entonces podrías comenzar por ahí un poquito también. Sí, claro. Para mí es un gusto estar aquí hoy. Gracias por la invitación. No soy costarricense, y lo que le comparto a mis amigos siempre es que en el mes de septiembre es cuando más extranjera me siento. Sí. Cuesta mucho ver una banderita de Honduras en los desfiles, en las celebraciones patrias, ¿verdad? Entonces en Honduras hay una diferencia cultural muy grande en ese aspecto. ¿Se celebra diferente, ¿verdad? Sí, no diferente, pero se celebran las 5 hermanas repúblicas. Entonces casi siempre desfilan las 5 banderas. En algún momento es, ¿verdad?, representación de Centroamérica. Qué lindo, sí. Y en Costa Rica sabemos que no es tanto así. Perdón a todos los hermanos centroamericanos. No, está bien. Sí, el énfasis es en Honduras, pero sí hay representación. Entonces, sí fue un ajuste que tuve que hacer hace 18 años que tengo de vivir acá. Wow, sí. Nací en Honduras, en la costa, en La Ceiba. Le llaman la novia de Honduras. Soy hija única. Toda mi familia, excepto mi mamá, está en Honduras. Y me vine para Costa Rica hace 18 años, entonces ya tengo doble nacionalidad. Sí, eso te iba a preguntar, ¿ya tienes nacionalidad doble? Sí, sí. Mis papás, mi papá me molesta y me dice, usted de hondureña ya ni la cédula, porque ya ni eso tiene. Sí. Bueno, y es curioso porque de hecho cuando yo te conocí, hasta después que me contaste o supe que eras hondureña, fue que me di cuenta, pero hasta tu forma de hablar y todo quedó muy parecida, pero sí tal vez hay una diferencia en cómo los ticos hablamos y los hondureños, un poquito, digamos. No hay mucha. Sí, mucha. El acento... Tratando de ser muy polite, pero sí hay mucha. El acento hondureño es muy marcado y ya lo perdí hace mucho tiempo. Sí, tu papá dice alta traición. Exactamente. Y mi mamá, lo vacilón es que mi mamá se resentía también. Pero ya ahora que ella vive acá y empieza a usar palabras ticas y empieza a hablar como costarricense, soy yo la que la molesto. Entonces es un vacilón con ella. Qué bien. Sí. Hija única. Sí.
tu historia con tu familia creyentes. Desde siempre, Mi familia creyente, crecí en un hogar de personas que sí, se congregaban, iban a la iglesia, conocían o sabían de Jesús. Sí. Y recuerdo ser esa niña que se dormía en las bancas de la iglesia porque mis papás servían, ¿verdad? Sin embargo, no puedo decir que era su prioridad. Les gustaba, como tenían sus temporadas y servían. Pero hubo una época donde tal vez se enfriaron, se distanciaron. Había temor de Dios, ¿verdad? Pero hasta ahí. No me modelaron o no crecí en un hogar que me enseñó a orar, que me enseñó a tener una relación con Jesús, pero sí a ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, para mí eso era ser cristiana, era ir a la iglesia. Y de hecho, bueno, no sé si habías escuchado esto y no sé ahorita los datos, pero hace unos cuantos años Honduras tenía el porcentaje de cristianos más grande de Latinoamérica. Y ahorita no lo preciso, pero me parece que era para arribita del 60%. Sí, lo creo. Sí. Lo creo. En los desfiles del 15 de septiembre escuché bandas tocando música cristiana. Cierto. Vas a los moles y la música ambiente es música cristiana. Sí, ahora que dices eso, yo conozco varias personas que participan en una banda de esas como de marcha y son creyentes. Que no sé si habrá una cultura también más grande de estas bandas como de marchas más formales, más... Sí. Bueno, es que hay muchas diferencias, porque en Costa Rica las bandas son los niños y ellos van tocando y es un poco más como desordenado y más como así. Sí. Que las bandas originalmente son como más la disciplina y el marchar y como estas cosas. Y sí, me recuerdo de este amigo que en Honduras participa en una de estas marchas. Sí, y como te digo, o sea, tocan piezas cristianas. Eso me llamó mucho la atención este año porque vi 2 o 3 videos de bandas de colegios tocando música cristiana. Entonces sí, es un país, digamos que alcanzado, es un país con bastantes creyentes, como me lo acabas de contar. En los moles no es raro escuchar alabanzas, música cristiana. Y yo creo que mucha gente te habla de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, yo siento una carga por Honduras porque creo que conocemos muy superficialmente a Jesús. Sí. Y lo que yo llegué a conocer acá en Costa Rica me retó, como lo vamos a conversar, ¿verdad? Pero sí, me sacó de mi zona de comodidad y me retó y me hizo ver que hay mucho más en la vida cristiana que solo ir a la iglesia y servir. Sí, y de repente es un fenómeno no aislado de Honduras, sino en Latinoamérica, de una tendencia de tener una afiliación religiosa, pero que tal vez no se termine de reflejar en la sociedad. Y lo digo porque sabemos que la sociedad latinoamericana tiene sus retos en desarrollo, en seguridad, en educación, que en mucho o poco se refleja, que tal vez eso que creemos y que decimos apasionadamente creer no se termina de reflejar en la sociedad. De hecho, con mi papá una vez tuvimos una conversación un poco ruda de San Pedro Sula, que si yo te pregunto qué sabes de San Pedro Sula, probablemente me vas a decir una de las ciudades más violentas en algún momento en América Latina. Creo que ya cambió. Sí, pero estamos hablando de que esta conversación la tuve hace años cuando sí tenía ese título como una ciudad violenta o la más violenta de América Latina. Y sin embargo, ahí es donde está concentrado el mayor número de creyentes. Sí, la iglesia más grande de Honduras está ahí. Exactamente. Entonces yo le decía a mi papá, ¿qué vemos? ¿Dónde están los frutos? Está la lógica de esto. Es algo raro. Es un fenómeno interesante. Es un gran reto, hablando de influenciar a las personas con el evangelio de Cristo, es cómo es ese evangelio y cómo termina manifestándose en la dinámica. Sí. Porque si solo nada más una banderita que levantamos, tal vez no termina de ser. Exactamente. ¿Cómo fue tu experiencia tal vez ya pasar de esta crianza en un contexto cristiano a una decisión más personal tuya de decir, yo creo en Jesús y esta es mi fe? Sí, como te contaba, bueno, yo crecí en un hogar creyente, que conocía de Jesús, que iba a la iglesia, que servía, no es un mal modelo. Pero como te digo, mi fe era muy superficial. Y bueno, llega 1998, tengo 16 años, tengo una amiga a quien quiero mucho que todavía está en mi vida, se llama Mariana, y ella me empieza a invitar, ella conoce al Señor
y me empieza a invitar al grupo de jóvenes. Yo no era muy fan, ¿verdad? No me gustaba, porque soy una persona muy introvertida y de ahí todas las dinámicas y juegos y todo eso me incomodaban un poco. Entonces ella me empieza a invitar a los ensayos de alabanza, que son más íntimos, menos gente, ¿verdad? Y empiezo a ir con ella a acompañarla. Pasaron semanas, meses y empiezan a involucrarme a cantar. Y así empezó Arlene, ¿verdad? Como a involucrarse. Sí, ahí empecé en el Ministerio de Alabanza, pero ella fue muy intencional en llevarme a la iglesia, a conversar conmigo, temas de espiritualidad, ¿verdad? Y cerca de octubre, en octubre del 98, una tía mía tiene un accidente que la deja en coma, y la deja en coma según los médicos, sin posibilidad de vida, que no va a despertar. Entonces, eso fue como unos días antes de que golpeara a Honduras el huracán Mitch. El huracán Mitch, si googlean o le preguntan a ChatGPT, fue el más terrible. Sí, fue un huracán grandísimo, devastó el país. Y entró por La Ceiba. Por el Caribe, ¿no? Sí, exactamente. O sea, pasó de Guanaja a La Ceiba. Y mi tía estaba en el hospital en coma, y nosotros con el huracán en las costas de la ciudad, incomunicados cuando entró, sin luz, sin agua, sin poder saber noticias. Wow. ¿Qué nos quedó, Diego? Orar. Confiar en Dios. Confiar en Dios y orar. Y recuerdo que fue un evento, sí, un poco traumático, pero a la vez nos unió como familia. Recuerdo que esa noche donde iba entrando el huracán, nos dan la noticia de que mi tía está muy mal, está grave, no va a despertar según los médicos. Mi abuelita no sabía, la hermana menor de mi tía no le había dicho a mi abuelita. Mi tía es madre soltera, mamá de 2 niñas pequeñas en ese momento, y me encarga a mí el teléfono. Todavía estábamos en la transición del huracán, entonces todavía habían líneas de comunicación. Me dice, siéntese a la par del teléfono y no deje que abuelita conteste el teléfono, porque las personas van a empezar a llamar. Y eso para mí fue muy duro. Yo tenía 16 años y yo miraba a mis primitas y yo decía, Señor, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo te vas a llevar a mi tía? Y yo recuerdo estar sentadita ahí en el sillón, ¿verdad? Orando, confiando y creyéndole a Dios de que eso no iba a pasar. Agarré todas las llamadas que pude, pero ya en la noche sí le contaron a mi abuela, porque como venía el huracán, ella tenía que ir al hospital y no podíamos no llevarla. Claro. En resumen, una semana, más o menos, semana y media con el tema del huracán, porque ese huracán no se movía de las costas de Honduras. Yo de verdad hoy en la mañana pensaba en eso y yo decía, Dios, nos quitaste todo control, nos quitaste todo intervención que pudiéramos haber tenido para confiar únicamente en el Espíritu Santo y la oración. Y recuerdo que estuvimos semana y media. Cuando se fue el huracán, que ya pudimos salir, que ya el agua había bajado porque se inundó, es una ciudad costera a nivel del mar. Recuerdo que llegamos al hospital y mi tía seguía con vida. No había despertado aún, pero seguía con vida. Y bueno, como un par de semanas después, mi tía despertó. Wow. Y los médicos no lo podían creer. Sí, algo milagroso. Sentaron a mi abuela, a mi tía, y le dijeron, vean, señoras, eso es imposible. Wow. Nosotros literalmente, o sea, no entendemos cómo pasó esto. Es imposible, no sabemos, pero doña Sandra, así se llama mi tía, se está recuperando y se está recuperando muy bien. Wow. ¿Qué te puedo decir? No pasó, creo que ni un mes cuando mi tía estaba ya bien, saliendo de cuidados intensivos, ya en recuperación bastante avanzada. Y ahí está mi tía hasta el día de hoy, bueno. con sus niñas ya grandes, ¿verdad? Ya mis primas están grandes, pero el Señor las salvó. Sí. Y eso fue lo que llevó a mí y a toda mi familia como afirmar su fe, claro, fortalecerla. A los pies de Jesús. Me acuerdo que ahí fue donde yo dije, esto es real.
Sí. Interesante ver cómo los elementos de crianza de una familia que conoce, ha escuchado, que está activa. Esta amiga tuya, que entiendo que era una amiga de la misma edad, o sea, como de tu mismo entorno, claro. Y una circunstancia crítica. Parecen como los ingredientes de crecer en la fe y los ingredientes de, como estás diciendo, confiar en Dios. Sí. Cuando las cosas se ponen tensas entre la condición de tu tía y el tema del huracán. Y tal vez vos ya en esa sensación de yo necesito decidir qué creo. Exacto. Y en qué confiar. Sí. Muchas veces la vida pone a la gente, a las personas, nos pone contra la pared y de alguna manera nos toca reconocer Cristo es el Señor y confío, o resistirlo, ¿no? Sí, exacto. Mis papás en esa época, incluso, un detalle importante, no estaban en Honduras. A mi papá lo habían trasladado a Guatemala por temas de trabajo. Mi mamá se había ido con él a Guatemala y yo me había quedado con mis abuelos en casa, en Honduras, para terminar el colegio. Y recuerdo que mi mamá y mi papá estaban en Guatemala cuando estábamos en medio de huracán con el tema de mi tía. Entonces también fue esa unión familiar, vemos a Dios, vemos su poder, vemos, ¿verdad?, a Él orando y poner nuestra confianza en Él. Y eso fue lo que nos volvió a traer a la iglesia y a querer confiar y realmente entregar nuestras vidas a Dios. Y seguidamente de eso fue que yo me bauticé. Y ya, ¿verdad? Ya puedo decir que creía realmente. Sí, que estás en tu propio proceso, digamos, está en tu decisión. Sí. Pero bueno, vos tenés, esta duplicidad de hondureña tica. Sí. Pero hay un lugar intermedio, ¿verdad? Hay como una historia de un lugar intermedio. Cuéntanos en tu juventud y ya creciendo un poco más, ¿cuál es ese lugar intermedio y qué pasó en tu vida en ese desarrollo también? Sí, bueno, yo me gradué del cole y graduándome del colegio me gano una beca que se le da a todos los países centroamericanos y México. Entonces yo me la gané en Honduras. Irónicamente no iba a aplicar porque es una beca para el país o 2 máximo. Ese año la otorgaron a 5 personas y yo fui una de las que me gané la beca junto con mi amiga. Ah, qué bueno. Mariana, sí. Y nos fuimos juntas a la universidad en Estados Unidos. Y nos fuimos a Harding University en Searcy, Arkansas, donde estudiamos 4 años allá en una universidad cristiana. Y eso marcó mi vida. Y fue dejar mi casa a los 18 años. Fue una nueva cultura. Fue estar sola, estar independiente, digamos, responsable como adulto. Y sí, siendo hija única, eso es... Yo recuerdo que a mi mamá le decían, ¿cómo la va a dejar ir? ¿Verdad? Tiene 18 años, está loca, ¿verdad? Qué curioso, además, que como hija única ellos accedieran a eso. Eso también parece, para el esquema de familia latinoamericano, eso no es algo fácil de romper, ¿verdad? Como, sí, vaya, sí, con 18 años. Sí hay algo que yo digo, Dios, en mis papás, ellos siempre me dijeron, usted no es nuestra, usted es del Señor. Y Él va a guiar sus pasos y tengo esas palabras grabadas de mi papá en mi cabeza, ¿verdad? Y a los 18 ellos me dijeron, váyase, hágalo, Dios abrió esa puerta. Y de verdad, Dios había abierto esa puerta. Sí. Ahí fue donde conocí ahora a mi esposo, a Jorge, en la universidad. Él se ganó la misma beca estando de Costa Rica, en Costa Rica. Exactamente. ¿Qué estabas estudiando? ¿Cuál fue la carrera que elegiste? Estudié administración de empresas con un énfasis en comunicaciones. Ok, sí, que es como vos, es tu charco, ¿verdad? Sí. Estuviste 4 años ahí, bueno, ahí conoces a Jorge, que ya ahí comienza una historia también interesante, que lo vamos a dejar para otro podcast. Sí, me parece. El podcast del 14 de febrero. Sí. No, vamos a próximamente tener a Jorge también aquí. Entonces, yo voy a preguntarle a Jorge a ver quién cuenta la historia y a ver quién cae en las redes de quién. Pero bueno, qué chiva esa parte de que tengan un lugar, un tercer lugar para ambos, ¿verdad? Porque él está fuera de Costa Rica o fuera de Honduras, se conozcan ahí y que de ahí surja también la relación que termina en su matrimonio. ¿Cómo fue el proceso ese? Una vez que terminas tu carrera, regresas a Honduras. Regreso a Honduras, Jorge y yo, para otro podcast. Terminamos nuestra relación un semestre antes de graduarnos.
Fue un semestre horrible, terrible, pero Dios otra vez interviniendo y usando ese tiempo de dolor para él, ¿verdad? Y sí, entonces él regresa a Costa Rica, yo me voy para Honduras y la reinserción a mi país, ¿verdad? No fue nada sencilla. Otra vez en mi casa, donde yo ya había salido a los 18, me sentía extraña. Ya viviendo 4 años en Estados Unidos, esa cultura, ¿verdad? Biculturalidad, ¿verdad? Sí. Fue muy difícil, perdida, porque recién graduada, sí, con una carrera, pero ahora, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? Yo ya tenía planes con Jorge y Dios los trajo abajo. Entonces fue un tiempo de dependencia, fue un tiempo de orar, fue un tiempo de buscar dirección y dígalos, a esa edad que sabe uno, ¿verdad? Encontré un trabajo interino, ¿verdad? Y recuerdo, trabajé en traducción. Ese fue mi primer trabajo después de la universidad, traduciendo unos documentos de auditoría. Entonces los tenían que enviar a Estados Unidos para la casa matriz, eran en inglés y pasé horas de horas traduciendo. Ese fue mi primer trabajo. Pero sí fue muy duro reacoplarme a la cultura de mi familia también, con mis papás, otra vez sometida a la autoridad de mis papás, ¿verdad? Entonces fue un proceso que el Señor me ayudó también a ir madurando en mi persona, en mi carácter y en muchas áreas de mi vida. Claro. Y interesante esa idea de casa, formación y experiencia transcultural, otra vez regresa a casa, que estás contando cómo también hay un choque de retorno, que es muy interesante, que sobre todo para gente que anticipa misiones, las misiones te exponen al choque transcultural cuando sales y también cuando regresas, ¿verdad? ¿Cómo fue entonces? Porque aquí lo que está como en el medio es cómo terminas en Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo regresas entonces? O cómo más bien vienes a Costa Rica y qué termina de suceder ahí que te establece aquí. Sí, claro. Entonces, estuve en Honduras 1 año y medio. En el transcurso de ese 1 año y medio, en algún momento Jorge me vuelve a contactar. Y como dicen los ticos, pidiendo cacao. Ajá, pues esa es la parte que hay que preguntarle a Jorge. Según esta parte de la historia, Jorge se arrepiente. Exactamente. Pide cacao. Qué bueno. Y me llama y me dice, ya yo sé que yo quiero casarme con usted. Qué bien, y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Wow, sí. Entonces, fue un proceso igual, ¿verdad? De volver a construir confianza. Yo no estaba segura. También yo tenía, esto es vacilón, yo tenía en cabeza estudiar en algún momento enfermería y quería venir a estudiar a Costa Rica. Ya Jorge había salido en la foto, era algo que estaba contemplando mientras estaba en Honduras. En mi corazón yo sabía que no me iba a quedar en Honduras el resto de mi vida. Entonces sí estaba buscando opciones. Alemania surgió por ahí, Costa Rica con una amiga también que vivía por acá, becada también. Entonces sí estaba como analizando mis posibilidades. Llevé cursos de alemán por si me iba para Alemania, pero esperando en el Señor. Bueno, se abre la puerta para Costa Rica y ahí es donde Jorge me contacta. Entonces ya yo tenía como ciertos planes en curso y es donde Jorge vuelve a entrar en la foto. Y así llego a Costa Rica, ¿verdad? Llego con planes de seguir estudios, con planes de continuar una carrera que Dios definitivamente no tenía para mí, pero con Jorge en la foto, y eso sí lo tenía Dios para mí. Claro, vienen, se casan, se establecen. ¿Cuántos años tienen de casados? 18. 18. 18, este junio cumplimos 18. Felicidades, qué Gracias. chiva. Sí, y interesante ver cómo de verdad Dios conecta a las personas. Hasta en lugares, como te estoy diciendo, ¿verdad? No era como que él fue a Honduras o vos viniste a Costa Rica. Fue en un tercer lugar, en otro lugar. Sí. Y los dos, obviamente, me imagino, tratando de decidir por sus vidas y sus futuros. Que eso es algo que yo escucho mucho, sobre todo en la gente joven de ahora. Y es una pregunta o son esas inquietudes válidas, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Estudio? ¿Trabajo? Sí. ¿Me caso? ¿No me caso? Y a veces pueden ser muchas preguntas. Y a veces cuando yo escucho, cuando yo veo mi historia con Gwen, parecida a la tuya, ¿verdad?
cuando yo escucho tu historia con Jorge y todo lo que veo es como, fue como poco a poco, fue en el proceso también de escuchar a Dios y que Sí. Dios le ayuda a uno a dirigir. Sí. Y también la toma de decisiones, ¿verdad? En algún momento vos dijiste sí. Exacto. Y en algún momento Jorge dijo sí. Y la voy a llamar y vamos a hacer, ¿verdad? Como, entonces, hay un poco de cómo me muevo en fe, confiando en Dios. Así es. Y viviendo como ese día a día, confiando en que Dios nos dirige y nos guarda y nos lleva por donde Él quiere en su propósito. Sí, recientemente llevé una clase de dirección espiritual y ese fue uno de los temas, cómo saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la conversación se guió básicamente en pensar en lo que agrada a Dios, qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que va a traer gloria a Dios, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Él quiere, si eso te va a alejar, si eso te va a enfriar, si eso te va a distraer de Dios, de conocerle, de estar con Él, esa no es la voluntad de Dios, exactamente. Entonces, bueno, a mis 23, ¿qué iba a saber yo? Que eso era lo que Dios quería, pero sí, tomé decisiones, viajé a Costa Rica, estuvimos un año comprometidos con Jorge, construyendo otra vez esa relación, porque sí, terminamos un poco dañados, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, en su amor, restauró nuestra relación. Justo ahí fue donde conocimos a Luis y a Marcia. Sí. Ya Jorge se congregaba en la iglesia de Luis, en Hijos del Rey. Y cuando yo llego a Costa Rica, y me lleva a visitar la iglesia. Claro. Cuando expresamos planes de casarnos, entonces Luis y Marcia aprovechan como esa apertura para decir, vengan, estudiemos juntos, estudiemos Biblia. Y fue donde nos presentan esto de movimientos de multiplicación, donde nos presentan el invertir vida, el discipular como algo que yo totalmente desconocía. Entonces te puedo decir que a los 24 fue donde yo realmente empiezo a conocer a Jesús. Claro. Sí, lo otro fue tal vez como el creer, claro, pero todavía como muy inmerso, ¿qué? Como en una conciencia más religiosa, más como de... Sí. Estar ahí, pero no tener una no sé cómo explicarlo. Tal vez como una conciencia plena de lo que se espera como discípulo o discípula. Sí, no, esos conceptos yo no los manejaba. Para mí era creer, confesar, bautizarme y servir. Vámonos. Exacto. Esa era mi fe, ¿verdad? Estar en la iglesia, servir. Mientras yo estuviera los domingos y sirviendo en algún ministerio, listo. Sí. Pero no me pregunté si yo tenía una relación con Dios. Oraba de vez en cuando, leía la Biblia de vez en cuando, pero no era una relación cercana. Sí. Es hasta esa época donde Luis me dice, hay más, ven más cerca, ven más cerca. Y de verdad empezaron a cambiar y a transformar, bueno, el Espíritu Santo a través de ellos, a transformarnos. Claro. Y ahí es donde nace, Diego, ese gusanito de, esto lo necesita mi país. Esto lo necesita mi familia. Esto lo necesita escuchar el mundo, claro. ¿Verdad? Y empezamos Jorge y yo como a orar, como, uy, qué ganas de compartir esto. Necesitamos compartir esto. Y ahí es donde yo creo que Dios pone ese deseo de salir a hacer esto como trabajo principal. Claro. Y estamos hablando de hace un buen rato, tiempo. ¿no? Hace 15 o 12 o 13 años, ¿verdad? Que fue probablemente cuando yo los conozco, que conocí a Luis y Marcia y estábamos conectados con la iglesia, con el ministerio. Y quería tal vez enfocarnos en esta parte, que es quizás una de las que a mí más me intriga, ¿verdad? ¿Cómo fue para ustedes? Porque a pesar de que tenían esa inquietud y estaban sirviendo, el grupo de jóvenes estaban muy activos, voluntarios en singular, ¿cómo ahora, 2024 y 2025, cómo surge el cambiar esa dinámica de trabajo en el área corporativa? Porque ambos, ¿verdad? Tanto Jorge como vos han estado en el área corporativa. ¿Cómo hacen un cambio ahora? Que es un cambio drástico, significativo, ¿verdad? ¿Cómo es ese cambio de lo corporativo a lo ministerial? Sí. Bueno, todo comenzó en el 2000, creo que 22 o 23, donde Luis Diego y Michelle se me acercan y me dicen, Arle, están sucediendo cambios en singular y queremos invitarte. Y cuando ellos me extienden esa invitación a servir en singular, ay, Diego, eso fue
porque era un sueño, es algo que estaba en mi corazón. Yo amo esta organización desde antes de ser singular. Ajá. Había transformado mi vida y que me inviten a ser parte de esto fue una oración contestada. Sí. Pero surgieron los peros, Claro. ¿verdad? Y fue, pero ¿y cómo? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Y qué voy a hacer? Y realmente tengo la experiencia, el conocimiento para hacer esto. Entonces sí, surgieron dudas, surgieron un montón de inseguridades y yo les dije, no lo sé. Y de verdad, fue a finales del 2023 y yo les dije, no lo sé, ¿verdad? Septiembre de 2023. Y recuerdo que me dijeron, tranquila, oremos. Y me preguntaron, ¿qué necesitas para que ese no lo se cambie a un no o a un sí? Ni siquiera hubo presión de decir que sí. Solo ganar claridad en el proceso. Exacto. Y yo les dije, bueno, de ver mis finanzas, ver todas esas incertidumbres, ¿verdad? De tengo hijos, escuela, familia, casa, trabajo, no sé. Entonces, me acuerdo que me empecé a acompañar por una coach, ¿verdad? Que empezamos a ver temas. Primero fue un tema de finanzas y sanar nuestras finanzas. En Turquía, vos fuiste a Turquía. Sí, yo creo que estamos ahí. En Turquía, eso fue 2023, creo. No me acuerdo. Por ahí anda. Sí, en junio de 2023. Ajá. Y recuerdo que Adri Bolaños había sido mi compañera de habitación y yo le había dicho en junio, Adri, esto está en mi corazón desde hace años. Y vos sabes que en esas cumbres uno tiende a volverse a emocionar. Sí, a reenfocar y a cuestionarse cosas. Claro, exactamente. Entonces yo sí le dije, Adri, esto está en mi corazón hace mucho tiempo, no hemos hecho nada al respecto, ayúdame a orar, porque yo necesito saber si es algo que el Señor realmente está poniendo en nuestro corazón, y si es solo yo, o si es mi esposo y yo, ¿verdad? Porque sentíamos que estábamos yo sentía que estábamos en páginas separadas. Y oramos, todo el tiempo que estuvimos allá, estuvimos orando por esto. Y cuando regreso de Turquía, yo le hago la pregunta a Jorge y le digo, Jorge, ¿realmente está en tu corazón salir a misiones? Y él se queda frío y me queda viendo y me dice, ¿por qué me pregunta eso? Claro que sí. Y le digo, porque no hemos hecho nada. No estamos haciendo nada para movilizarnos, para hacer algo. Y yo sé que no depende de nosotros, pero ¿qué intencionalmente estamos haciendo para hacerlo? Y ahí fue donde tomamos las decisiones de empezar a trabajar en nuestras finanzas, a ver en nuestras fuerzas y en nuestro conocimiento cómo hacíamos para movernos en esa dirección. Es donde sacamos a los niños de la escuela privada precisamente para ir destinando esos fondos a otra dirección para poder tomar estos pasos. Claro. Mal enfocados tal vez, porque estábamos enfocados en nuestra propia fuerza, pero yo creo que Dios honra eso. Dios honró esa intencionalidad en nuestro corazón y vio que estábamos dispuestos a ir acomodando cosas, a ir haciendo cambios en patrones, en comportamientos, ¿verdad? Empezamos a ahorrar un poco más, ¿verdad? Y llega septiembre, me hacen la invitación y luego me ponen un coach, ¿verdad? Y empiezan a acompañarme en este sentido para ir viendo a ver cómo tomamos decisiones. Y en febrero del 2024, después de dudar y después de, como le dije a Michelle en algún momento, me quiero tirar del tren, pero no me voy a tirar del tren, voy a decir que sí. Y en la mañana antes de decirle a Mitch que sí, recuerdo que yo le decía a Jorge, vamos a poder hacer esto. Y Jorge me decía, no, en nuestras fuerzas no, pero Dios sí puede. Claro. Y de verdad, febrero 2024, dije sí y empezamos el plan de transición de salida del mundo corporativo, que implicó dejar un montón de seguridades, un montón de, ¿verdad?, de autodependencia para ponerla en Cristo. Y empezamos este proceso que me llevó yo a junio del 2024 a poner mi carta de renuncia. Y recuerdo la cara de mi jefa diciéndome, ¿usted está segura? ¿Usted está loca? ¿Qué está haciendo? Mi trabajo, Diego, yo venía creciendo, me acababan de promover, estaba muy bien, estaba muy cómoda, estaba creciendo, desarrollándome. Y donde yo le pongo la carta de renuncia me dice, ¿qué está haciendo? Y no hay chance de que
personas fuera de la fe o que no están caminando eso lo entiendan. No. O sea, si te dijo que estaba loca, en un sentido tenía razón, ¿verdad? O sea, como no hay forma que la gente fuera de la realidad de cómo se vive el evangelio. Sí. Y cada quien en su mundo, porque lo estoy diciendo también yo, lo estoy escuchando, que conozco, ¿verdad?, en parte de la historia, y yo igual la sensación que me da es como, wow, qué valentía hacer esto. No fui yo. Yo hubiera ido a rastras, o sea, yo no sé, alguien hubiera tenido que ir a dejar la carta por mí o algo así. Entonces, claro, para cualquiera suena como esto es el paso más arriesgado de la vida. Sí, mi jefa en recursos humanos, bueno, mi otra jefa, yo tenía dos, me cuestionó mucho. Me dijo, no hay forma de convencerte de que no hagas esto. Wow. Y yo le dije, no, porque para usted es locura, pero para mí es fe. Y le digo, y es obediencia, es lo que... Entonces sí, con todo ese proceso de renuncia en mi trabajo fue también una oportunidad de hablar de mi fe, de ser luz, claro, abiertamente, a contarles qué era lo que yo estaba haciendo y por qué era importante. Entonces, recuerdo ver a Anita, mi jefa de recursos humanos, así, de verdad, como atenta, escuchando, diciendo, wow, hasta te cambia la cara cuando hablas de esto. Entonces sí fue, exacto, fue ser luz y hablar de Jesús y yo creo que mover algunos corazones, porque he tenido conversaciones después de haber salido de Jesús con personas que nunca me hubieran preguntado. Sí, generó alguna discusión, alguna reacción, claro. Sí. Vos decías que en medio de la duda y todo, y aquí tal vez señalar que la duda no es mala. No. La duda es como la respuesta natural ante lo incierto de si es por aquí o si es por allá. Lo malo sería quedarse en la duda. Exacto. O no buscar la respuesta con la que yo sobrepaso la duda y me muevo. Al final la respuesta no necesariamente va a ser Dios hablándote audiblemente. Habrá gente que sí. Yo nunca lo he experimentado en mi vida. Sí. Pero al mismo tiempo agradezco que ha sido como confiar en Dios y confiar en decisiones. Yo estoy pensando, como recordándome mientras hacías eso, yo hice algo parecido cuando trabajaba en la escuela como profesor. Solo que era más fácil renunciar a la escuela porque eran 25 chiquitos con flauta todos los días. Entonces era mucho más fácil poner la renuncia. Es como, obviamente no quiero estar aquí. No, y fue ese mismo proceso, pero tal vez lo que estoy pensando es, yo no tenía nada, no tenía mucho. Y tal vez se lo quiero preguntar en confianza entre nosotros y las personas. Todos los que lo vean. Es que cuando renuncias y no tienes nada, si me explico lo que quiero decir, es como, bueno, whatever, ¿verdad? Es como, está bien, no hay nada. Pero ¿cómo es renunciar si lo tienes todo? En el sentido de que vos tenés una estabilidad, tenés tu casa, tenés tu salario, tus ahorros, tienes tu dinámica, y ustedes en un punto de vida maduro como familia tienen que cesar y causar todo un choque ahí. Fue algo tremendo. Sí, esta conversación incluso la tuvimos en algún momento con Cindy, mi cuñada, donde ella anhela, ellos quisieran su familia, tener casa propia, tener, ¿verdad? No, Dios no les ha permitido llegar ahí, pero ella sí nos decía, ay, vieras cómo yo anhelo esto. Y Jorge le dijo, sí, pero cuando se tiene todo eso, cuesta mucho renunciar. Entre más tienes, cuesta más dejarlo por seguir a Jesús. Claro. Y estábamos ahí, ¿verdad? Pero el llamado, el deseo de hacer esto era mucho más fuerte. Sí, hipoteca, carro, familia, hijos, todo lo que, pensión, carrera, ¿verdad? Muchas cosas que teníamos. Pero una frase que a mí me cautivó en un consejo donde yo participaba como voluntaria de Singular, fue escuchar a Adri Bolaños y a Mildred y sus familias decir, he ganado más de lo que he dejado atrás o de lo que he perdido. Y a mí eso me retó. Y cuando yo veo para atrás y yo digo, estoy ganando a Jesús, estoy ganando el privilegio de compartir a Jesús con el mundo, con personas que lo necesitan, ¿qué me va a atar? ¿Verdad? ¿Por qué me va a atar? Y recuerdo sentarme a la mesa con Jorge y decirle,
si lo único que nos ata a trabajos, a salario, es esto, es una casa, es un carro, es una carrera, le digo, vendamos la casa, vendamos el carro, renunciemos a todo. Ahí estaba mi corazón. Y eso solo Dios lo puede hacer. Sí, no claro. era yo, definitivamente. Sí, y es un renunciar en el sentido de, para que tal vez la gente lo escuche, está diciendo, esta gente vendió el carro, vendió la casa, dejó todo botado. No. Y es un renunciar en el sentido de, eso está ahí, pero no es prioridad, o no es, exacto, no es la cosa que consume mis días, mi tiempo y mi salud. No, lo que consume mis días, mi tiempo y mi salud y todo es cómo sirvo a la gente y cómo comparto el evangelio. Exactamente. Y lo otro está ahí como, bueno, la Biblia dice, como una añadidura. Sí. Algo que Dios puso y te dio. Sí. Y te lo dio en el sentido porque podía ser administrador de. Así es. Y si algo que Dios no te dio es porque no eras capaz de ni administrar. Entonces, exacto, no hagas la pregunta porque Dios te va a decir eso. Y es entender eso, ¿verdad? Como lo tengo, pero no es mío. Uh-huh. Y te lo entrego. Si es tu voluntad que yo venda esto, lo hago. Sí. Pero no es mío. ¿Verdad? Entonces, llegamos a ese punto con Jorge como familia. Transicionar a los chicos también fue un reto, ¿verdad? Ellos no entendían por qué mamá está dejando le encantaba mi empresa donde yo trabajaba, porque es una empresa muy orientada al colaborador, ¿verdad? Entonces participaron de actividades, muchas actividades como familia, como niños. Entonces ellos tenían muy, muy marcada la empresa. Y recuerdo Caleb me dijo un día en la mesa, mamá, ¿pero por qué vas a dejar la empresa? Y yo le dije, porque Dios quiere que lo haga, siento en mi corazón. Y él llorando me dijo, pero no vas a tener dinero para comprar lo que necesitamos. Y yo recuerdo que esa fue una bofetada para mí, porque yo le dije, mi amor, perdón, si te he estado poniendo la mirada en mamá, cuando tenés que estar poniendo la mirada en Jesús, en Dios, quien cuida de ti. Sí. Y todo lo que tenemos, todo esto, proviene de Dios. Entonces, bueno, otra vez, nuevamente, ¿verdad? No es nuestro, sí, es del Señor. Y estábamos dispuestos a entregarlo si era lo que el Señor requería para tomar este paso. Chiva. Arlene, cuéntanos un poquito de tu rol ahora, sí, en Singular, y cuáles son planes y retos a futuro. Bueno, después de 15, 16 años de anhelar esto, soy directora de personal aquí en Singular. Se me invita a ser parte de este equipo, del equipo ejecutivo, como el área de recursos humanos, digamos. Sí. Entonces, básicamente mi rol es acompañamiento, es herramientas, es capacitaciones. Mi sueño es estructurar un departamento de recursos humanos con sus diferentes áreas, ¿verdad? De desarrollo, de acompañamiento, de incluso puede ser hasta consejería y este tipo de cosas, iniciativas. Entonces, en ese proceso estoy en este momento. Claro. ¿Cuáles han sido tal vez enseñanzas prácticas de aplicar tu expertise de lo corporativo a lo ministerial? Entendiendo lo siguiente, porque a mí me ha tocado también tal vez en diferentes equipos, en diferentes momentos, hay una tendencia de pensar de que lo ministerial ocupa más lo corporativo, lo cual es cierto, pero solo en parte, no es una verdad absoluta, ¿verdad? Porque hay tantos elementos de lo ministerial que no terminan de acoplarse. Y pasa hasta en el desarrollo de iglesias, digamos, y voluntariado y todo lo demás, porque la gente dice, sí, ¿por qué no aplicamos en la iglesia estos ejercicios corporativos? Digo, sí, hay que aplicarlos, pero hay que tropicalizarlos. Correcto. Porque en la empresa, si alguien hace mal el trabajo, te llama la atención 2 veces y después dice, chao, sí, no, ¿verdad? Pero en la iglesia es como le dice a un voluntario que lo que está haciendo está mal, se lo dices 1, 2 o 3 veces y después le dice, no, despedido, no vuelva. No se puede. No venga aquí ni a cantar ni a hacer nada. No se puede. Entonces, ¿cuáles son tus enseñanzas prácticas de ese ejercicio de tropicalizar una mentalidad o estrategias corporativas en el desarrollo ministerial? Miras qué lindo, Diego, porque mucho de lo que yo he aprendido, los entrenamientos en la empresa que yo llevé, he tratado de filtrarlos a través de la palabra de Dios y cómo Jesús lo hizo. Y ver cómo lo que yo aprendí en el mundo corporativo lo puedo filtrar y cómo Jesús lo hizo, cambia todo el panorama. ¿Por qué? Porque ya el modelo no es el entrenamiento y la capacitación que yo llevé, es cómo lo hizo Jesús, ¿verdad? Y creo que mucho de lo que el mundo utiliza
ya lo hizo Jesús. El mundo lo copió. Exactamente. Entonces, poder hacerlo a través del modelo que es Jesús ha sido y es una de las prácticas más lindas que yo he podido experimentar. Temas de comunicación, temas de transición en cambio, conflictos en equipos, ¿verdad? Que yo estoy viendo y yo, esto se me hace familiar, cómo lo hizo Jesús, ¿verdad? Y investigarlo. Entonces, yo creo que a la hora de tomar algo, porque son útiles, son cosas que Dios dio, claro, ¿verdad? Herramientas que podemos usar en el ministerio, pero lo filtramos por la palabra y lo filtramos por el modelo de Jesús y ahora sí queda totalmente tropicalizado. Al final del día, el Señor de la obra es Jesús, ¿verdad? Sí. Y Él es a quien obedecemos y a quien imitamos. Entonces es mucho más sencillo, no quiero decir sencillo, pero por lo menos tropicalizado a través del modelo de Jesús. No puedo llegar donde un asociado y decirle despedido, ¿verdad? No, jamás. Pero sí puedo confrontarlo con la palabra. Sí, claro. ¿Verdad? Y sí puedo confrontarlo a través de Jesús y hablarle en gracia, que es otra diferencia. En gracia, pero en verdad. Sí. Sí, es un reto interesante porque la dinámica de organización sí tiene exigencias. Sí. Y vos trabajando con la gente de tantos perfiles diferentes, en tantas realidades, solteros, ticos hondureños, mexicanos, venezolanos, de todo, casados con hijos grandes, casados con hijos pequeños. Se vuelve muy retador decir cuáles son todas las necesidades que una organización necesita de alguna manera cubrir. Sí. Y son muchísimas. Son muchas. Así que bueno. No puedo sola, dependo del Espíritu Santo. Sí, y gracias por tu valentía, por tu historia, gracias por tu trabajo. Sí. Y bueno, ánimo adelante en el proceso en el que están y también como organización siempre mirando con fe a Dios para que Él nos ayude a ajustar en el camino en el que vamos. Amén. Gracias por tu testimonio y bueno, me tocará más adelante hablar con Jorge, nada más para corroborar esa parte de la historia que vos estás diciendo. Yo no estoy seguro, voy a preguntarle a él. Hay varios asociados que están interesados en esa interacción, sí. Okay. Qué bueno, gracias por tu tiempo, de verdad, por tu testimonio. Con muchísimo gusto, Diego. Gracias por la invitación, es un honor y de verdad un privilegio estar aquí contigo, poder compartir un poquito de lo que ha sido mi vida, mi historia y cómo Jesús fue cautivando mi corazón. Así que muchas gracias. Amén. Sí, bueno, y bueno, escuchando eso, creo que el reto es escuchar las historias y notar cómo Dios opera y en la vida de todos nos guía. Sí. Y tal vez algo que yo mientras escuchaba la historia decía, hay tantas cosas que estoy aprendiendo y que me retan a mí. Sí. Aunque tal vez nuestra historia de fondo es distinta, lo que nos une es la misma razón y escuchar tu historia me reta también cosas de mi vida de ahora, ¿verdad? Así que bueno, ojalá igual para ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, estas historias les animen. No sabemos en qué procesos están de su proceso, de su vida en Cristo, pero ojalá la historia de Arlene y otras que vamos a tener para el fin del año les anime. Quiero recordarles que pueden visitar nuestra página singular.org, donde tenemos montones de recursos gratuitos todos para que puedan formarse, compartir estos recursos, aplicarlos en casa, en grupo pequeño, en su iglesia, en su organización, de manera que podamos promover una cultura hacedora de discípulos. Así que sin más, vayan y hagan discípulos. Bendiciones.